Hola chicos, nuevamente con un video y hoy vamos a hablar del ovario, ¿ya? Hoy vamos a hablar del ovario. ¿Qué es el ovario, profesor? El ovario es una gónada, un órgano, ¿ya? Reproductor. ¿Qué es el ovario? Un órgano reproductor. Entonces hoy vamos a hablar del famoso ovario. Ya está. Entonces el ovario es un órgano reproductor, ¿ya? El ovario, ¿no? Ya, lo vamos a llamar gónadas. A ver, por acá vamos haciendo un apartado. Ya, vamos a tener ya las famosas gónadas. ¿Qué son las gónadas, profesor? Las gónadas son órganos reproductores, ¿ya? Pero en este caso encargados de producir los gametos. Tenemos gónadas masculinas y gónadas femeninas, que se representa así. ¿Quiénes son las gónadas masculinas? Los testículos. ¿Quiénes? Los testículos. Y tenemos las gónadas femeninas. ¿Quiénes son las gónadas femeninas? Los ovarios, ¿de quién estamos hablando? ¿Ya? Los ovarios. Entonces vamos a hablar de las estructuras, obviamente, que comprometen estas gónadas, ¿no? Que comprometen estas gónadas. Ya. Entonces, ¿de qué se encarga generalmente el ovario? Así, a grandes rasgos. El ovario tiene algunas funciones importantes, ¿no? Profe, ¿qué hace el ovario? ¿Para qué sirve? Todas las chicas lo tienen y una de las primeras funciones es la ovogénesis o oogénesis, que también le llaman, ¿no? Ovogénesis, también conocido como oogénesis. Entonces la ovogénesis es la producción de óvulos. Básicamente acá es donde se van a madurar los óvulos, ¿no? Los óvulos pequeñitos se van a empezar a crecer hasta que en el día 14 que se da la ovulación, un óvulo maduro ya se expulsa a la trompa, ¿no? Para la fecundación. Esa es la ovogénesis, conocida también como oogénesis. ¿Ya? Oogénesis. Ya, entonces ahí tenemos. Entonces esas son las funciones, una de las funciones principales del ovario, ¿ya? Una de las funciones principales del ovario. ¿Qué más, profesor? ¿Qué otra función tiene el ovario? Ya, otra función del ovario es la producción de hormonas. ¿Qué hace? Produce hormonas. ¿Que sí, profesor? Sí. ¿Qué tipo de hormonas produce el ovario? A ver, tú sabes, ¿qué tipo de hormonas? Hormonas esteroideas. ¿Qué tipo de hormonas? Esteroideas. O sea que derivan del colesterol. ¿Cuáles, profesor? Las hormonas clásicas femeninas, que son la progesterona, ya la progesterona. Entonces el ovario produce la progesterona, sí, y los estrógenos, ya. Y también produce testosterona, profe, pero la testosterona es una hormona masculina, sí, eh, pero que sea masculina no quiere decir que la mujer no tiene testosterona. Tiene testosterona, pero en bajas cantidades. Ya tiene testosterona, ya, pero en bajas cantidades. Entonces van a producir esto, ¿no? Testosterona, estrógenos y progesterona, ¿no? Entonces son las síntesis de hormonas sexuales, ¿no? Esa es una de las funciones de los ovarios, ¿no? Y obviamente la ovulación, ¿no? En el día 14 que se va a dar la famosa ovulación. ¿Qué es la ovulación? La liberación del óvulo ya maduro, ¿no? Del ovocito ya maduro. La ovulación, que se da en el día 14 del ciclo menstrual. ¿Ya? En el día 14. Entonces es una de las algunas funciones del ovario, ¿ya? Ahora vamos a ver sus partes del ovario, ¿ya? Que son importantes las partes del ovario. Ya, el ovario primero va a tener un epitelio, ¿no? Su epitelio que lo recubre por acá. ¿Ya? Su epitelio. Este epitelio del ovario es un epitelio cúbico. ¿Ya? Un epitelio ya simple, de una sola capa, pero cúbico. Después acaban de tener a la túnica albugínea, ¿no? Tener a la túnica albugínea. Ya está. Después toda esta región por acá se va a llamar corteza. ¿Cómo se va a llamar? Corteza. Profe, y esta región se va a llamar médula. ¿Cómo se va a llamar? Médula. Entonces voy a pintar la parte de la médula, ¿ya?
Vamos a teñirle con un colorcito verdecito. Toda esta parte de por acá, toda esta región es la médula, ¿no? Toda esta parte es la médula del ovario. Entonces, por acá está la médula. Corteza, la médula, ¿no? Ahí más o menos. Y la parte donde se suspende el ovario se llama mesovario. ¿Ya? Mesovario. Este es el mesovario. El mesovario está conectado, ¿no? Por el ligamento ovárico, que está conectado hacia el útero que lo sostiene, ¿no? Por el ligamento ovárico. Entonces, y su función va a ser que la ovogénesis, que va a ser madurar. Por ejemplo, acá tenemos un folículo maduro. Por ejemplo, acá vamos a ver. Si nos enfocamos en esta región, ya tenemos un folículo maduro. ¿Cómo se llama el folículo maduro? Se le llama folículo de Graf. ¿Cómo, profesor? Folículo de Graf. En el día 14, ¿qué va a pasar? Se va a dar la ovulación y se libera. ¿Qué se libera? El ovocito. ¿Hacia dónde se lo libera? A la trompa de falopio. ¿A dónde? A las trompas. Entonces por acá va a estar la trompa, ¿no? La trompa de falopio. Porque en esta trompa va a llegar el espermatozoide y lo va a fecundar. Ya, acá se va a dar, ya en la trompa de falopio, ya se va a dar la fecundación. Ya, muy bien. Entonces, cuando ya se da la ovulación, lo que queda, mira, acá queda algo, ¿no? Lo que queda, ya la casita donde estaba viviendo el ovocito, lo que queda se va a transformar en ¿qué? En esto. ¿Qué es esto? Es esto que estoy teñiendo de verde. ¿Cómo se llama eso? Es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que va a servir para producir hormonas como progesterona. Cuerpo amarillo, conocido también como cuerpo lúteo, ya que se va a encargar de sintetizar las hormonas para evitar el desprendimiento del endometrio. Y después este cuerpo se degenera, ¿ve? Y se queda así y se transforma en cuerpo albicans. Ya, cuerpo albicans. Entonces más o menos esa es la estructura del ovario. Ya, esa es la estructura del ovario. Ya, entonces el ovario, resumiendo, es una gónada femenina, ¿no? Ya que en sus funciones está la ovogénesis, o sea, el desarrollo de los ovocitos, producción de hormonas, como que, como progesterona y estrógeno, principalmente porque ellas son las hormonas femeninas, ya, y también produce testosterona en pequeñas cantidades. Y dar la ovulación en el día 14, ¿no? Como acá se ve, ¿no? En el día 14 está dando, se rompe el folículo y libera el ovocito. ¿Hacia dónde? A la trompa de falopio para que llegue el esperma y lo fecunde. Entonces vamos a ver un poco acá. Ya, por ejemplo. Acá vamos a ver un poquito cómo es que se da este proceso. Ya. Entonces este proceso, chicos, primero en el ovario vamos a tener la primera célula que va a ser un folículo primordial. ¿Qué es lo que nace una mujer? Tiene folículos primordiales, ¿no? Estos folículos primordiales, el folículo es como la casita del ovocito, o sea, ahí está el folículo y dentro de ese folículo ahí está el ovocito, que es la célula, ¿no? El ovocito. Dentro está el ovocito. Entonces este folículo se va a encargar de nutrirlo, ya se va a encargar de nutrirlo, darle las suficientes hormonas y nutrientes para que éste crezca. Entonces el primer folículo es el folículo primordial. Y acá vemos un folículo primordial, ¿no? Vemos que tiene células escamosas, ¿no? Delgaditas, una lámina basal, que es esta que lo rodea, ¿ya? Tiene su núcleo también, su folículo primario, ¿ya? Y produce hormona antimulleriana, ¿no? Va a producir la hormona antimulleriana. Entonces, esta hormona antimulleriana es secretada por las células de la granulosa, ya se considera un marcador de reserva ovárica en los folículos. O sea, esta hormona antimulleriana evita, ¿no?, que todos los folículos se maduren a la vez, sino se maduran unos cuantos para que la mujer tenga una reserva de algunos ovocitos, ¿no? Imagina que todos se le maduren. Entra una menopausia precoz, porque la menopausia ya es cuando termina todos sus ovocitos la mujer. Ya, entonces después este folículo primordial se va a transformar en un folículo primario, que va a tener una capa que lo está envolviendo. Mira la diferencia acá. Y estas capas de células, de lo que eran planas, si te das cuenta que eran planitas, se vuelven cúbicas. Entonces, y se va a formar una membrana. Por acá se está formando una membrana llamada zona pelúcida.
¿Cómo se llama esta membrana? La zona que va a recubrir al ovocito. Ahí está el ovocito dentro. Entonces lo va a recubrir. ¿Quién lo recubre? La zona pelúcida. Entonces eso hay que tener en cuenta. Y entonces, ¿en qué se diferencia obviamente el ovocito primario? Que acá hay una capa de células, ya, que de lo que eran planas se hacen cúbicas, ¿no? Y tenemos una lámina basal que sigue estando su lámina basal acá. Ahí está la lámina basal. Y empieza a formarse la zona pelúcida, que es la que protege directamente al ovocito, ¿no? Acá tenemos las células de la granulosa, ¿no? Que ahora ya son cúbicas. Ya son cúbicas. Ya. Sigue la secreción del factor antimulleriano, ¿ya? Para permitir la reserva ovárica. Y ahora la zona pelúcida se ve más marcada, la zona pelúcida. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se transforma ese folículo primario? En un folículo secundario que ya tiene varias capas. Por eso dice multicapa, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia el folículo primario con secundario? En que el primario tiene una capa que lo envuelve y este tiene varias capas. Entonces, vemos, ¿no? Mira, el primario solo tenía una capa de células, una. En cambio, acá ya hay varias. Una capa, dos capas, tres capas. Varias capas. Entonces, secundario es multicapa. Acá ya inicia por acá las células de las tecas. Esta es la teca, ¿no? Vamos a tener una teca interna y una teca externa que va a estar más afuera. Entonces acá aparece otra región que es la famosa teca, ¿no? La teca interna y externa. Ya. Y por acá tenemos al folículo preantral, ¿no? ¿Por qué se le llama preantral? Porque acá empieza a aparecer como una estructura, como pequeños huequitos donde se va a acumular el líquido folicular. Por eso se llama preantral. Entonces empieza a generarse hendiduras, mira. ¿Ya? Entonces en la parte donde salen las células de la granulosa, las células granulosas empiezan a dejar como vacíos. Estos vacíos, ya, ahí se empieza a acumular el líquido folicular. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la teca externa, que es esta parte. Tenemos dos tecas y la teca interna, que es esta parte. La teca externa básicamente es tejido conectivo fibroso, ¿no? Ya, y ahí ahora sí ya tenemos un folículo preantral. ¿En qué se diferencia el folículo secundario con el preantral? Que el preantral empieza a generar ¿qué? Algunos espacios donde se acumula ¿qué? Líquido folicular. Rico en hormonas, por supuesto, ese líquido folicular. Ya, ahora sí. Tenemos acá. Ahora tenemos al folículo antral. Después del preantral sigue el folículo antral. Entonces ya se formó bien, mira, este antro, esta cavidad se formó. Y ahí hay licor, entonces hay una formación del antro, que es la fusión de los demás espacios. El líquido del antro, el licor, es rico en ¿qué? En hialuronato, en esteroides y en factores de crecimiento y gonadotropinas. Las gonadotropinas son la LH y la FSH, ¿no? Son hormonas que van a permitir que este folículo, este ovocito se desarrolle. Entonces más o menos así vamos a estar, ¿no? Acá va a estar el ovocito, ¿ya? Acá va a estar del ovocito, va a tener obviamente va a tener una membrana que lo cubre, que va a ser la zona pelúcida, ¿no? ¿Cómo se va a llamar la zona que lo cubre? La zona pelúcida. Este va a ser su zona pelúcida. El ovocito va a estar adentro con su núcleo, ¿no? ¿Ya? Ya también vamos a tener, este va a ser el ovocito primario, bueno, esto. Sus vasos sanguíneos, etcétera. Y acá tenemos las tecas, ¿no? Entonces acá tenemos la teca interna, que es la que está formada por estas células, que es productora de esteroides, de hormonas, y la teca externa, que son células estromales que se continúan con el tejido conectivo, ¿no? Entonces el licor prostático está en esta región, en esta parte llamada ¿qué? Antro, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Antro, ahí se acumula licor. Los vasos sanguíneos, el ovocito, ¿ya? Y el vaso sanguíneo, ¿no? Ya, seguimos. Las células de la granulosa, que son todas estas células, son células de la granulosa. Ya está. Así es un folículo antral. Este folículo antral va a evolucionar y se va a desarrollar y ahora va a formar el folículo maduro, el más importante, eso sí debes saberlo, el folículo de Graf. ¿Cómo se llama? Folículo de Graf. Ya, el folículo de Graf va a tener varias estructuras. ¿Ya? Entonces acá vemos el folículo de Graf. Mira, acá ya está su ovocito, está acá, ¿ya? Entonces ahí está el ovocito primario, ¿no? ¿Ya? Va a tener un ovocito primario, ¿ya? Entonces acá vamos a ver que la zona pelúcida, que es la membrana que lo envuelve, ¿no? ¿Ya? La zona pelúcida, ¿ya? Y las células que lo rodean a esta zona pelúcida, vamos a cambiarle de color a estas células,
que rodean a esta célula pelúcida. ¿Cómo se va a llamar estas células que lo rodean? La famosa corona radiada. ¿Cómo se llaman las células que lo rodean? La corona radiada. Entonces ya el ovocito. Y acá va a haber una parte que une al ovocito. Va a ser como un puente de unión. ¿Con quién? Con la granulosa. ¿Cómo se llama? Esta parte de unión, de anclaje, se llama cúmulo o óforo. ¿Cómo se llama la parte de anclaje del ovocito con la célula de la granulosa? Las células granulosas son estas, pues, ¿no? Que están rodeando. Cúmulo óforo. Estas son las células de la granulosa. Todas estas son las células de la granulosa, ¿no? Todas estas son las células de la granulosa. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Ya. También tenemos los células de la teca, ¿no? Las tecas. Entonces, la parte, esta va a ser la teca interna, que va a ser esta región, y acá también lo podemos ver, ¿no? Esta parte es la teca interna. Y la teca externa, que es esta región, ¿no? La más externa, que en este caso es esta. Ya como te dije, la teca interna es rica en hormonas esteroideas, ¿no? Esteroideas. Y acá vemos cómo se da la expulsión. En el día 14 del ciclo menstrual es el día más fértil de la mujer. ¿Por qué? Porque ahí se va a dar la famosa ovulación. Al nivel de un lugar llamado estigma se va a romper. Se rompe el folículo por el polo del estigma y libera el ovocito, ¿no? Entonces acá quedan algunas células de la granulosa, quedan aún en el folículo. Acá hay vasos sanguíneos, la membrana basal se rompe, dice, los vasos sanguíneos se invaden, ¿no? Y se forma un cuerpo hemorrágico. Y sucede en el día 14. ¿De dónde llega? Está en la trompa, ya. En la trompa uterina, ¿no? Llega a la trompa. Entonces, el ovocito que se libera es un ovocito secundario que aún no ha terminado su división. Falta su meiosis 2. Ahí vemos al óvulo, ya que es un ovocito secundario, su corona radiada, que es la que estaba juntos, su zona pelúcida, que es la membrana que lo cubre estrechamente, y su primer cuerpo polar, o sea, ya ha hecho su primera división. De la primera meiosis 1 ha producido un cuerpo polar, que es otra célula pequeñita que se va a degradar, ¿no? Y acá vemos la túnica albuginea, como ya les enseñé, ¿no? Y las células del epitelio de la superficie ovárica, ¿ya? Y las células murales de la granulosa. Entonces el estigma ahí tiene proteasas de los fibroblastos inducidas por la hormona de la LH, porque acuérdense, ¿cuál es la hormona de la ovulación? La LH en el día 14 hace que obviamente se degradan las fibras de colágeno, ¿ya? Se van a degradar las fibras de colágeno. Y la túnica albuginea y la teca externa después de la ovulación se empiezan a romper, ¿no? Ya básicamente de eso trata. Bueno, y eso sería lo que es la ovulación, ¿no? Entonces algunos puntos que recordar: las funciones de los ovarios, ¿cuáles son? Producción del gameto femenino, que en este caso es el ovocito. ¿Qué más? Secreción de estrógenos y progesterona principalmente. Regulación del crecimiento de órganos reproductivos. Sí, pues después de las mujeres desarrollan sus características femeninas gracias a las hormonas femeninas que se producen. Entonces también participa el ovario. El desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como el busto, ¿no? Las características sexuales femeninas. Otras importantes: olvidarse que la fase folicular consiste en el desarrollo y la secuencia de los folículos primordiales. Tenemos el folículo primario, ya después una capa, folículo secundario, multicapa, el preantral cuando empieza a tener un huequito, el antral cuando ya se forma el antro, y el folículo preovulatorio o el maduro, que es el folículo de Graf, que es que en el día 14 se rompe por acción de una hormona conocida como LH, hormona luteinizante. Y las tecas, no olvidarse que hay una teca interna y una teca externa. La teca interna es la que produce esteroides, o sea, hormonas, ¿no? Entonces el folículo preovulatorio o folículo de Graf es importante. Tiene su cúmulo óforo, que es la región que une al ovocito, ya con el folículo, ya las células murales de la granulosa que están rodeando, ¿no? Y la corona radiada, que es la que rodea el ovocito. Entonces básicamente eso es el resumen de ovario. Bueno chicos, no se olviden, soy el profesor Tineo. Un gusto, chao.